Lick, creo que no tiene activado su micrófono, no lo escucho. Perdón, ahora sí, ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Ahora sí, nuevamente, quiero saludar a todos los que nos están visualizando a través de la plataforma de Facebook Live de Secalec, pues en este inicio de este gran taller, lo que es la clínica de la controversia del orden familiar. Y pues me gustaría saludar muchísimo a quien va a estar a cargo de este magnífico taller, la licenciada Guadalupe Guzmán. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciado José Luis. Un gusto estar aquí en este taller, que espero sea de mucho provecho para todos los que están participando. Así es, muchísimas gracias de verdad de estar aquí en esta su casa Secalec. De verdad nos complace muchísimo tenerla aquí. Muchas gracias y buenas tardes también a todos los que nos acompañan en este grupo de estudio. Y pues bueno, quiero antes de iniciar poder presentar como se debe a la licenciada Guadalupe, quien es la licenciada Guadalupe Guzmán. Es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos diplomados en Derecho Familiar, Administrativo y Trata de Personas, así como cursos en materia de acceso a la información pública, amparo y responsabilidades de servidores públicos. Se encuentra cursando en el diplomado de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, que me parece, de hecho ya lo terminó, ¿verdad, licenciada? Ya soy perito, Ya, actualizando un se ha poco. desempeñado en el sector público como abogado investigador en diversas contralorías internas, como es el órgano político administrativo de la alcaldía Venustiano Carranza, lo que es la Secretaría de Movilidad y Secretaría del Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Actualmente es socia del despacho jurídico Lex Semper Consejo Profesional de Abogados, desempeñándose como abogada postulante de tiempo completo en materia civil, familiar, así como también es ponente y locutora del programa de asesoría y defensa jurídica para la familia. Y nuevamente, pues es un gusto y un honor tenerla aquí en su casa Secalec. Pues El honor es mío. sin más preámbulo, licenciada Guadalupe, pues un honor y son todos suyos. Que tenga muy bonita noche. Gracias, Lick. Pues agradecer de nueva cuenta a Secalec por permitirme estar en este espacio. Bienvenidos. Espero que este taller les deje muchos aportes en la práctica profesional. Ya hubo una presentación previa de los participantes y me alegra mucho saber principalmente el interés por la materia familiar. Digo, yo amo esta materia porque me ha permitido, más allá de ejercer profesionalmente la abogacía, sensibilizarme en el tema de la familia, en el tema de las problemáticas que se van presentando con menores, en las separaciones, en las cuestiones tan drásticas que vamos viviendo y que nosotros como abogados postulantes estamos ahí enfrentando situaciones complejas que afectan a las familias y que estoy segura que nuestra función, más allá de ser un representante o un defensor entablar una demanda, un juicio en contra de alguien, tenemos también la función de restaurar, ¿no? De restaurar relaciones, de poner un granito de arena en nuestra sociedad. Yo también creo y le apuesto mucho a la cuestión de la mediación en materia familiar. Es complejo, es difícil, pero se está trabajando en eso. Constantemente hay cambios, hay reformas que nos están llevando más a la mediación, pero parte de entender todo este ámbito complejo del derecho familiar, pues es adentrarnos a él, ¿no? Sensibilizarnos antes que nada. Yo sí creo mucho en esa parte de ser empáticos con nuestros clientes, de ser empáticos con la problemática que presentan y de poderles dar soluciones prácticas, de poder entender por qué se están acercando a nosotros, cuáles son las pretensiones que quieren y el hecho también de poder darles una estrategia y una solución adecuada, que tampoco afectemos a terceros. El derecho familiar es sumamente complejo y no lo digo por las cuestiones procesales o las cuestiones de términos o las cuestiones técnicas, sino porque cada asunto es diferente. Podríamos decir
tan solo en un tema tan sencillo como lo es el divorcio, que pues hay una línea de cómo llevar el divorcio, ¿no? Que ahorita ha cambiado bastante, que ahorita sabemos que ya es un divorcio sin causa, que ya es una situación que es una mera solicitud, que ya no es una demanda, pero si nosotros que estamos postulando, que estamos llevando asuntos, podemos darnos cuenta y podemos verificar que en realidad cada divorcio es diferente y las consecuencias inherentes a él también lo son, y que de ahí van a surgir situaciones complejas, problemáticas, que no nada más las personas que están en litigio lo van a estar enfrentando, sino nosotros también como sus abogados. Nosotros también debemos de dar una buena estrategia y una buena solución a esa problemática. Y bueno, la finalidad es eso, que nos llevemos las herramientas principales, pero esta primera sesión tiene el objetivo más que nada de adentrarnos de nueva cuenta a lo que es el derecho familiar. Estoy segura que pues aquí ya estamos viendo que la mayoría somos abogados, pero creo que es importante estar recordando lo que es el derecho familiar, cuáles son los principios, o sea, las bases del derecho familiar, para que podamos partir a las situaciones ya más prácticas. Y precisamente es con esto que voy a empezar, entender qué es el derecho familiar y como les digo, no nada más quedarnos con lo que dice la doctrina, con lo que dicen los tribunales colegiados, con lo que dicen los conceptos jurídicos, sino entender que el derecho familiar va más allá, porque estamos hablando de relaciones entre personas que están unidas por un vínculo y que muchas veces esas relaciones vienen con profundos daños, con profundas consecuencias, y que nosotros debemos de tener mucho cuidado al manejar este tipo de asuntos, y también debemos de ser muy éticos en la cuestión de cómo llevarlos. Finalmente, cada uno de nosotros como postulantes vamos a elegir el camino que vamos a desear o cómo vamos a querer llevarlo o cómo va a ser nuestra estrategia, pero sí es importante que analicemos también las consecuencias de esas estrategias. Pero bueno, para dar inicio vamos a empezar con este concepto de derecho familiar, ¿no? Eh, lo que hemos entendido y lo que nos viene siempre a la mente y doctrinalmente es lo más común, que es el conjunto de normas que van a regular las relaciones entre los miembros de una familia. Y, por ejemplo, aquí les presenté dos autores, que es Julián Huitrón Fuentevilla y Sara Montero Dujal, y los dos coinciden en esta parte, y que es lo más común, ¿no? El conjunto de normas jurídicas que van a regular esta relación entre los miembros de una familia o entre las personas que están unidas por un vínculo familiar. Normalmente estas normas pues son de interés público, dada la importancia de la familia en la sociedad. Me encantó este concepto que manejan los tribunales colegiados, que es, como lo pueden ver, extenso, pero creo que contempla muchas de las situaciones que vemos en la materia familiar, que vemos al postular un asunto en materia familiar. Y le voy a dar lectura. Es el sistema jurídico, en el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Creo que es un concepto muy completo y me gusta porque está señalando y ya está involucrando el sistema de derechos humanos, ¿no?
de los tratados internacionales, de interpretaciones jurisprudenciales. O sea, ya el concepto de derecho familiar abarca más, porque si nos damos cuenta, hay algunas legislaciones en diversos estados que pues aún tienen deficiencias, que incluso, por ejemplo, son pocos los estados, pero todavía en algunos no se instaura como tal el divorcio incausado, ¿no? Que lo hacen y le dan trámite precisamente basándose en esta parte de los derechos humanos y de que ya la Suprema Corte pues ya lo señaló así, ¿no? Pero veamos cómo va cambiando constantemente el concepto de la familia, el derecho familiar. Ya cada día está involucrando más esta parte de los derechos humanos porque está cambiando la ideología de las personas, la forma en que vemos una familia. Antes, años atrás, estábamos muy acostumbrados a que era mamá, papá e hijos. Ahora ya hay personas del mismo sexo que se unen en matrimonio. Ya las familias están cambiando, ya entendemos por familia solamente un padre e hijo, una madre e hijos. O sea, ya hay muchas acepciones de la palabra familia en la práctica y asimismo tiene que cambiar el derecho y tiene que ir evolucionando. Lo mismo pasó con la cuestión del divorcio, tuvo que cambiar porque se entendió la naturaleza de que, y el derecho de una persona a que si no quieres estar unida en matrimonio con alguien, pues no puedes iniciar un juicio de esa magnitud como lo hacíamos antes, que teníamos que acreditar quién era el cónyuge culpable y demás situaciones, ¿no? Entonces, el derecho de familia siempre va evolucionando y nosotros también como abogados pues, tenemos que hacerlo de la misma manera. Y es importante que entendamos que nos tenemos también que apoyar en estas interpretaciones, en esta legislación internacional, en nuestra jurisprudencia, que también es muy amplia. Como les digo, creo que en materia familiar es donde surge mayor jurisprudencia por la situación que les digo. Cada asunto es diferente, cada asunto tiene su grado de complejidad y de una situación muy sencilla pueden resultar muchísimos problemas, incluidos no solo situaciones inherentes a alimentos, a guardia y custodia, sino también de inmuebles, de muchas situaciones complejas que vamos a ir viendo conforme la práctica y que bueno, también vamos a tratar de ir tocando en este curso, que son las principales problemáticas a las que nos enfrentamos también como abogados postulantes ahí cuando estamos ya a cargo de un asunto. Los fines y principios aplicables al derecho familiar. ¿Cuál es el fin principal del derecho familiar? Pues regular precisamente cómo se organiza la familia, cómo se constituye su desarrollo, pero también cómo se da esa disolución de la familia, cómo de alguna forma el Estado debe de velar porque esa disolución no perjudique a las partes más débiles, que en muchos casos pues son los menores, o ahorita ya también se está cambiando el criterio, no nada más las mujeres, sino también los hombres, pero verificar esa parte de quién, de que sea una disolución de un vínculo apegada a derecho y que afecte en lo menos posible a las partes. Por lo mismo, también establece como fin que los derechos, deberes y responsabilidades entre los miembros de la familia. Es decir, en el derecho familiar vamos a encontrar precisamente toda la situación y regulación de cuáles son los derechos de estos miembros de familia, cuáles, claro, son las obligaciones de los mismos. Me voy a enfocar un poco en las legislaciones de la Ciudad de México y pues haré algunas menciones del Estado de México, que es donde su servidora pues postula y creo que es la parte de referencia más próxima. Nos acompañan pues abogados de otra parte de la República, como Tijuana, pero bueno, ya conforme vamos a ir avanzando en el curso, pues vamos a ir aclarando diversas dudas si se llegan a dar. Pero pues sí nos vamos a basar en esta legislación.
Conforme a la legislación de la Ciudad de México, los principios principales van a estar regulados en los artículos 138 ter, quater, quintus y sextus. Ahí nos van a señalar que lo que yo les hacía referencia, que las disposiciones referentes a familia van a ser de orden público e interés social. Es decir, el Estado tiene particular interés en que las relaciones familiares se lleven a cabo de una forma adecuada y pues consideran aún a la familia como una base importante de la sociedad. Entonces, de ahí viene que sea de orden público e interés social. El objeto, pues, es proteger su organización y desarrollo integral de sus miembros, basándose en el respeto a su dignidad. Las relaciones jurídicas familiares van a constituir el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de sus integrantes. Estas relaciones obviamente van a generar tanto derechos, pero a su vez obligaciones. En los casos que las personas se encuentren vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato, como yo les decía, que tienen que tener un vínculo familiar. El deber de los miembros de la familia, pues, es observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos. Estos van a ser los fines que vienen establecidos en nuestra legislación de la Ciudad de México y que, bueno, en la mayoría de los estados persiguen la misma finalidad. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen al derecho familiar? Aquí vamos a hablar de los principios generales. Como yo les decía, en el derecho familiar es muy cambiante y muy, pues muy delicada la situación en cada caso, pero sí debemos de regirnos por ciertos principios que han cobrado importancia en las cuestiones que se van resolviendo en las controversias del orden familiar y que yo aquí estoy tratando de dárselos de forma general para que los vayan comprendiendo y vayan entendiendo la importancia de aplicarlos cuando ustedes tengan en sus manos un asunto y puedan relacionarlos, ¿no? No nada más es conocer cuáles son los principios que rigen, sino que nosotros como postulantes los entendamos y los podamos aplicar de forma correcta en nuestros argumentos, en nuestras pretensiones y que de verdad nos podamos apoyar de ellos para obtener pues una resolución favorable o el juez pueda de alguna forma entender lo que nosotros estamos diciendo, que es basado con los principios adecuados a la norma jurídica que estamos también exponiendo. ¿Qué va a ser un principio? Son las normas que van a ordenar que algo sea realizado en la mayor medida posible, en la mayor medida posible. Es decir, dentro de nuestras posibilidades jurídicas reales y existentes. Si nuestra legislación no contraviene estos principios, pues van a ser aplicables. Su función es orientar la resolución del fondo de la disputa jurídica. Es decir, nosotros vamos a utilizar estos principios para orientar al juez en una línea a la cual nosotros lo vamos a estar encaminando conforme estamos nosotros planteando nuestras pretensiones, nuestros hechos, y esta es la finalidad de los principios, es decir, apoyarnos en ellos para adecuar lo que nosotros estamos planteando. Como les estoy diciendo, en el derecho de familia, la función radica en que las pretensiones y el derecho subjetivo que vamos a alegar se ajuste a la legalidad. Vamos a iniciar con un principio fundamental que es, considero, de los más importantes y que deben de regir el actuar de cualquier órgano jurisdiccional, del juez que esté resolviendo los asuntos y controversias en materia familiar, que es precisamente el principio de protección a la familia. Como ya lo vimos y al analizar el concepto de familia, pues nos damos cuenta que el Estado tiene precisamente
esa función o ese interés de proteger esta figura y esto se va a interpretar o lo vamos a ver plasmado en este principio. Y que todos estos principios también, aquí les estoy señalando las cuestiones de derechos humanos, las legislaciones internacionales, para que vean también cómo influyen esta parte en los principios del derecho familiar. A veces creemos que los derechos humanos pudieran ser solamente individualizados y creo que no. Es importante ver el impacto que tiene un derecho humano en la familia y cómo también cómo también radica la importancia de estos instrumentos internacionales en la protección de la familia. En la mayoría de los tratados internacionales queda evidente o es evidente la importancia de la familia. Como ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 16.3, nos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. O sea, veamos el grado de importancia que están dando a la constitución de la familia y la obligación que se está, delegando al Estado